Os pedimos un fuerte aplauso para Tasia Kondratieva, que viene a hablarnos sobre cómo liderar una revolución tecnológica con Platform Engineering. Bueno, buenos días, tardes, no sé ni dónde estoy ya, ni qué hora es. Le copio a Borja la botella, porque me voy a quedar sequísima. Bueno, vamos a hablar de Platform Engineering. Se vienen un montón de diapositivas, un montón de texto pequeñito, los que estáis detrás, si no veis me avisáis. Muchos conceptos, muchas cosas, ¿vale? Tenemos aquí 40 minutitos bien guapos. Mentira, ¿vale? No vamos a hacer eso. Bueno, lo primero de todo, gracias a la organización de este evento, porque aunque parezca mentira, este tipo de charlas no se suelen ver representadas en este tipo de eventos. Ya hablaremos ahora un poco más adelante, pero parece que el trabajo que hacemos no se ve, y a veces es verdad que no se ve. Así que muchas gracias a la TechFest por darme un huequito aquí para hablar de mi libro, entre comillas. Y nada, vamos a recorrer varias historias, puede que basadas en hechos reales, confirmado o no, no lo sabemos. Y hablaré un poco de lo que se puede conseguir con Platform Engineering o como se llame. Ahora veremos. Las revoluciones tecnológicas, las revoluciones técnicas, la gran mayoría no empiezan con un lanzamiento brutal del producto, con un anuncio en redes, con un montón de parafernalia, fuegos artificiales, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces empiezan en las empresas, en los equipos de ingeniería, en los sitios de los que nadie habla nunca, donde la gente habla de arquitectura, donde se toman decisiones de automatización, donde se decide de verdad cómo una empresa puede crecer, cómo de rápido, cómo de seguro e incluso hasta dónde puede llegar a crecer una empresa. Esas decisiones no aparecen en presentaciones de marketing, no aparecen en releases rimbombantes, son las cosas de las que todo el mundo se acuerda cuando es un miércoles a las 3 de la mañana y el producto se ha ido al garete. No hay nada y entonces desde nuestro lado lo que recibimos es esto. Para algunos y algunas me imagino que tenéis flashes de Vietnam, PagerDuty sonando, y ahí es donde todo el mundo se acuerda de quién somos, en ese momento. Antes no. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo, o la mayoría de los que estáis en esta sala, me imagino, que esta semana, seguramente, o incluso hoy puede ser, habéis desplegado algo. Habéis desplegado y habéis confiado ciegamente en que los entornos, los sistemas y la infraestructura debajo iban a sostenerlo. Lo habéis hecho y no ha habido ningún problema. Y en algún momento, algunos de vosotros, os habéis girado hacia alguien, ya sea hoy o en otro momento, y habréis dicho, hostia, esto no está funcionando exactamente como debería, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Puedes echarle un ojo, por favor? Y esa es una pregunta súper simple, pero súper complicada de contestar muchas veces. Y eso es Platform Engineering, pero ahora veremos lo que es. La mayoría de veces la gente piensa que somos simplemente la gente de infra. De hecho, yo tengo una hazaña personal, además, en la empresa en la que estoy, contra el hecho de que nos llamen gente de infra. ¿Por qué? Porque simplifica todo mucho. Y vamos a ver que no es tan simple. Soy Anastasia Kondratieva, Tasia. Llevo unos cuantos años trabajando en varias empresas como SRE, como Platform Engineer, lo que queráis. Estoy muy activa en la comunidad de AWS, soy Community Builder y organizo un grupo de AWS en Sevilla. Soy mentor en una iniciativa maravillosa que, si no lo conocéis, que es Step Forward, gratuita de mentorazgo para mujeres, para entrar en tecnología, para cambiar de rol dentro de tecnología. Podéis entrar como mentoras o como mentorizadas y os echamos una mano. Y, bueno, profe en la UPC School, he estado dando ahí unos cuantos años un posgrado de arquitectura cloud y ahora solamente me he vuelto muy vaga y solamente doy la masterclass del final, sin más. Y defensora del trabajo en remoto, que bueno, antes con Borja lo hemos escuchado, a ultranza absoluta. De hecho, lo voy compartiendo en mi LinkedIn sobre todo, solo comparto ofertas que son remotas, no comparto otra cosa. Y soy madre de gatos. Muchas gracias. Importante dato, ¿vale? Tengo 3. El primero se llama Áramo, como un dios Astur.
La segunda, que es una gata, se llama BIM. La gente aquí de sistemas a lo mejor se... Y el tercero se llama Cluster Autoscaler Martínez Kondratiev. Nuestra decadencia mental se puede notar en eso, pero es un dato muy relevante sobre mí. Bueno, entonces, ¿qué narices es Platform Engineering? O sea, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Ahora, en la época de la IA, en Google ya es muy de boomer, ¿no? O sea, buscar cosas en Google es muy de boomer. Entonces, pues, decidí preguntarle el otro día que me dijese la diferencia entre SRE, Platform Engineer y DevOps. ¿Vale? Y bueno, esta es una de las cosas que yo suelo comentar siempre, es lo que más rabia me da de la IA, ¿vale? Cuando es ultra complaciente. Entonces, yo tengo además unas instrucciones siempre de, por favor, no me digas, maravillosa pregunta. No, por favor. Entonces, SRE es una disciplina de ingeniería cuyo objetivo es mantener los sistemas de software fiables, disponibles y operando correctamente a escala. En lugar de tener un equipo de operaciones reaccionando manualmente a problemas, los SRE automatizan, miden y diseñan sistemas para que sean fiables desde el principio. Entonces, diseñamos sistemas, ¿no? Y los mantenemos. Aquí se entiende. Ahora hablaremos un poco de él. ¿Qué opinión tengo yo sobre ese Platform Engineering? Vale, Platform Engineering, ¿qué es? Es una disciplina de ingeniería, vamos bien, de software cuyo objetivo es crear y mantener una plataforma interna que permita a los equipos de desarrollo construir, desplegar y operar software de forma más rápida, segura y consistente. No construyen directamente el producto final, construyen las herramientas, sistemas y estándares que hacen posible que otros equipos construyan el producto de forma eficiente. Estos tampoco construyen nada, ¿no? También mantienen cosas, aquí hay una plataforma en medio. Ya estamos empezando a meter cosas. Y por último, DevOps. No es realmente un rol. Gracias. Hasta aquí esta conversación, ¿vale? Entonces, voy chico. El AI Assistant. Entonces, DevOps lo quitamos. Pero vale, y entonces, ¿qué narices con lo que hemos leído ahora? ¿Qué narices es Platform Engineering? Yo os voy a contar una opinión personal, puede que sea un poquito, bueno, polémica. Da igual. Llevamos años poniéndole nombres a lo que hacemos. Cada 2 o 3 años cambiamos el nombre de lo que hacemos y nadie sabe lo que es ya. O sea, yo mentorizo a personas que vienen y me dicen, no sé lo que hago, pero me gustaría básicamente cobrar lo mismo que tú. Digo, perfecto. Entonces, hay que dejarnos de etiquetas de momento hasta que esto se estabilice de alguna manera. Hemos pasado, pues eso, sysadmin, DevOps, Platform Engineer, SRE, Platform Engineer, etcétera, etcétera. Lo importante con lo que quiero que os quedéis aquí es que lo que sí que importa es que el rol, como lo llamemos, es el que más ha cambiado en tecnología en los últimos años. Yo estoy absolutamente convencida de esto. Evidentemente, el sector ha evolucionado, nuevas herramientas, nuevas cosas, pero el rol de infraestructura, mantenimiento, lo que quieras, es el que ha evolucionado más. Y no se está hablando lo suficiente. Hemos pasado de mantener servidores físicos en los que se literalmente volcaban comprimidos, se desplegaba el programa que sea una vez al año, cerrando muy fuerte los ojos, ahora levantar servidores efímeros, instancias efímeras y desplegar cientos de veces al día. ¿Vale? Y todo eso lo mantenemos, en muchos casos, las mismas personas, porque tenéis que tener en cuenta que mucha gente que era sysadmin con esos servidores, ahora pues se llaman SRE o Platform Engineers. ¿Vale? Pero somos la misma gente. Entonces, lo importante aquí es que el rol ha cambiado muchísimo. Os voy a establecer un marco un poco para que, bueno, por lo menos sepamos por dónde nos vayamos a mover. Yo en los últimos años he trabajado tanto de SRE como de Platform Engineer. ¿Vale? En diferentes empresas, a diferentes escalas, pero siempre, obviamente, son mis capacidades, son las que tengo, ¿vale? No tengo otras. Entonces, ¿por dónde nos estamos moviendo? Capacidad de cloud, o sea, conocimiento de cloud, el proveedor que sea, el que no se haya caído esa semana. Infraestructura como código, pues evidentemente Terraform o alguna cosita así, TerraGrunt, contenedores, evidentemente, desde que aparecieron contenedores ya no somos nadie sin contenedores, y evidentemente la aplicación de esos contenedores en la nube, CI/CD, para saber desplegar servicios y además hacer troubleshooting de esos despliegues, porque la gente viene y te dice, esto está fallando,
Vale, ¿qué es esto? ¿Qué entorno es? ¿Qué servicio es? ¿Y qué está fallando? Y la mejor pregunta que yo he aprendido con los años a hacer, que es, ¿esto ha funcionado alguna vez? Porque no veáis al principio las veces que yo me quedaba un tiempo intentando solventar un problema hasta enterarme de que esto jamás ha funcionado. Entonces, ¿vale? Pero solventar problemas de pipelines, de despliegues, ayudar a ingeniería. Linux, evidentemente, porque la gran mayoría partimos de sistemas. Y monitorización para incidencias, de nuevo para, según el tamaño de la empresa, definir o ayudar a establecer SLOs, SLAs, etcétera, etcétera. Ahí entramos en la complejidad de lo que es cada empresa, ¿vale? SRE, como algunos y algunas sabéis, nació en Google, cogieron desarrolladores de software, les enseñaron sistemas, y SRE de Google está muy guay, pero Google es Google. A veces se nos olvida que la mayoría de las empresas, la gran mayoría, no es Google. Entonces, ¿está bien en una empresa súper tocha? Pues sí, potencialmente tendrías un SRE, tendrías un Platform Engineer, tendrías un Incidence Engineer, lo que sea. Pero bueno, la realidad es que al final nuestro rol combina, según la empresa, todos esos conocimientos. A ingeniería en general, al margen de los conocimientos técnicos, le encanta la autonomía. A los desarrolladores os mola un montón desplegar mogollón de veces, que todo vaya súper fluido, que nadie os haga de cuello de botella, pero la falta de estructura no les mola, o sea, ya no mola tanto esa autonomía. Cuando la falta de estructura los frena, los ralentiza. Cuando hay caos, cuando hay excepciones, cuando no sabes cómo funciona qué y hay procedimientos diferentes para cosas, cuando hay cuellos de botella, etcétera, etcétera. Y en general a todos decimos que nos gusta la libertad, en general. Pero en desarrollo de software, lo que realmente necesitamos la mayoría de las veces son restricciones bien diseñadas, caminos bien trazados para que todos los equipos de ingeniería puedan hacer su trabajo de forma más eficiente, ¿vale? Pero dentro de esos caminos, porque si no, eso es caos y destrucción absoluta. Y ese equilibrio entre autonomía y entre control es muy complicado de conseguir. Y eso es, en parte, lo que hace Platform Engineering. Un ejemplito. A alguno le va a sonar de los que están por aquí. Empresa A. Llamémosla A. Cuando entré había 50 empleados. 2 años y medio después, cuando me fui, había más de 250. ¿Vale? Había un equipo de SRE joven, dinámico, muy motivado, pequeño para esa cantidad de gente, pero ya había cierta complejidad en los sistemas. No porque la gente fuese descuidada, sino porque era una startup, con lo cual, en una startup, la velocidad de supervivencia absoluta. Entonces se fueron incrementando los problemas, se fueron aumentando la complejidad. Entonces el equipo sostenía una infraestructura, una plataforma que, bueno, estaba ahí, usaba tecnología moderna, pero había muchas triquiñuelas. Lo de siempre, ¿no? Que el onboarding te cuesta 6 meses enterarte siquiera de dónde estás. No había una developer platform como tal, pero había una clara meta de construirla. Había una intención clara de ya empezar con el Platform Engineering antes de que el Platform Engineering se pusiese de moda, que es lo que está ahora. Y entonces decidimos hacer una POC con una empresa que ofrecía una solución para construir una Internal Developer Platform. Nos integramos con esa solución, estuvimos meses testeando, probando, viendo y parecía que esa era la solución que íbamos a conseguir, ¿no? O sea, ese era el salto para adelante que íbamos a conseguir en el equipo. Quitarnos del medio toda la complejidad, adaptar esa plataforma y ya ser Platform Engineers de verdad, ¿no? El problema vino unos meses después, cuando nos dimos cuenta de que no estábamos preparados. Que no es algo lo que uno espera cuando hace varios meses de testing. ¿Y por qué no estábamos preparados? Pues porque, por desgracia, teníamos tanta desigualdad, tan poca estandarización en nuestros sistemas en general, a pesar de que no era una empresa muy grande, evidentemente, que no las podíamos abstraer todas debajo de la misma campana de una plataforma. Intentamos, ¿sabéis?, meter la estrellita dentro del círculo, lo intentamos todo, pero no iba a funcionar, porque iba a haber más excepciones que reglas. Entonces, a nivel estructural, a nivel de arquitectura, a nivel de normalización, a nivel de tagueado incluso de los recursos, de ownership de recursos, no había forma de encajar eso en un modelo. Entonces, claro,
Tuvimos que cancelarlo todo. Pero no nos rendimos. Lo que hicimos fue dar un paso atrás y decir, vale, no vamos a hacer esto hoy, esto no va a salir, pero vamos a empezar a construir bases. ¿Vale? Vamos a tener bases para construir esa plataforma. Y cuando me fui de la empresa ya había una cierta automatización, había una cosa para automatizar la creación de Helm charts, había ya los primeros pasitos para llegar a ese developer platform, pero no intentamos forzar esa transformación y implementarla de primeras. Una developer platform no se implementa instalando software, que muchas veces lo parece. Instalo una gran plataforma o tiro 400 millones de líneas de código y tengo una developer platform. Sino en realidad de arquitectura, personas y procesos. Muchas veces no solo es un problema técnico, también es un problema cultural. Hay formas de trabajar, hay distintos squads, cada squad tiene su forma de trabajar, sus pequeñas manías, sus pequeños deseos, sus pequeñas ideas de cómo tiene que funcionar todo. Entonces ya no es ni siquiera si funcionase instalar una plataforma y dársela, sino que muchas veces culturalmente es imposible. Tiene que ser un proceso de ir educando, ir implementando, ir avanzando con la empresa. Entonces eso fue la primera cosa que aprendí de esa experiencia. Vamos con la empresa B. Startup muy joven. Muy joven, os estoy diciendo, tenía 3 meses. No había SRE y había poca gente. Era una empresa de Big Data, entonces empezó pues, con algunas personas con la idea de producto, luego lo de siempre, varios desarrolladores que pudiesen desarrollar full stack, alguien pensando en el producto y gente de data. ¿Vale? Ese era como el cupo de personas. Cuando yo entré había unas 10 personas más o menos. ¿Qué pasa? Que el encargado de ingeniería se dio cuenta muy rápidamente que desplegar cosas en AWS a botonazo, eso no iba a salir muy bien. Entonces tomaron una decisión muy curiosa que es contratar a una SRE, me pusieron una SRE, con una empresa súper joven. Acababa de empezar. ¿Para qué? Para construir lo que luego iba a salir a producción. No había producción, no había nada. Había una cuenta de AWS en la que la gente había desplegado cosas para hacer pruebas. Podemos flipar lo mucho que puede hacer un equipo de desarrollo en 3 meses a mano en una cuenta de AWS. Es increíble. Pero eso es lo que había. Entonces la idea era preparar cimientos para que este producto pudiese salir a producción. Lo primero que hice, nada más entrar, y después respirar y decir, bueno, ¿vale? Decidí asumir ese reto, me pareció muy guay, el ser la primera persona que vaya a entrar ahí a montarlo todo. Lo primero que hice fue hablar con todo el equipo. No era muy grande, o sea que tampoco era muy difícil. Y les pregunté en qué estaban trabajando, cuál era la visión de producto, a dónde querían llegar, qué herramientas usaban, cómo trabajaban en el día a día y, sobre todo, dónde tenían la mayor fricción en el día a día. Podía haberme entrado como loca a desbaratarlo todo, a tirar Terraform, a montarlo, etcétera, etcétera. Pero decidí informarme primero. Y solo después empezar muy poco a poco a construir una arquitectura. No solo infraestructura, sino las bases de un producto en la nube, que eso es muy diferente. Entonces empecé con ese proceso con ellos y al año más o menos, ese fue como el roadmap que me lo propuso, ¿no? Ver cómo trabajan, cuáles son las necesidades y dónde está la fricción. Por otro lado, las piezas que necesitamos para que esto funcione. Importante, las piezas mínimas. Lo mejor siempre es alargar las decisiones técnicas lo máximo que podamos. Eso es una cosa también que he aprendido por las malas. Cuando empezamos a construir, tenemos que sacar un producto, tendemos a, vale, va a ser esta nube, esta tecnología, esto y ya está. Todo tomado. Las bases que van a definir la vida útil de nuestra empresa están tomadas en una semana de reuniones. Entonces, intentar aplazar las decisiones importantes lo máximo que puedas. ¿Necesito saber si voy a usar qué tipo de base de datos ahora mismo? Pues quizá no. Voy a esperar, a lo mejor dentro de 3 días tengo más información. Voy a construir bases. Entonces me ocupé de construir una arquitectura multicuenta, segura, acotada, con un networking bien definido, aislado, etcétera, etcétera. Ver quién tenía que acceder, cómo, por dónde, qué tecnologías necesitaban y qué es lo que nos podíamos permitir. Que eso también, separar muy bien todo, aislar todos los entornos sobre todo, que es bastante increíble. En cuantas empresas los entornos están aislados, pero a veces hay excepciones. Entonces, bueno. Y sobre todo, me dediqué a informar, a definir procedimientos
y a definir rutas por donde íbamos a seguir avanzando y escalando como ingeniería. Que muchas veces parece, lo que os decía antes, ¿no? Que somos gente de infra, pero es que nosotros definimos y ayudamos a los demás equipos a trabajar. Les tenemos que dar caminos para que trabajen correctamente. Oye, una gilipollez como necesito un bucket, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que esto sea la menos fricción posible? Si estamos creando 10 buckets S3 al mes, que sea un proceso lo más automatizado posible. Intentamos apartarnos, necesitamos definir procesos lo suficientemente bien como para quitarnos de en medio, básicamente. O sea que podemos decir que la meta de cualquier SRE Platform Engineer es trabajar lo menos posible. ¿Vale? No lo estamos consiguiendo, no lo sé, pero bueno. Entonces, con todo ese proceso, durante casi un año, ya sé que es un escenario muy raro, durante casi un año estuve montando estas bases. Y cuando me fui, todavía no habían salido de producción, pero ya estaban listos para hacer lo que quisieran. Sabemos que el mundo startup, o incluso si lo acotamos más en un proyecto específico, la dirección puede cambiar en cualquier momento, o sea, eso es así. Pero construir las bases de forma consciente es lo que nos ayuda a que esa dirección da igual la que sea. Todo va a escalar con los desarrolladores, no en su contra, ¿vale? Entonces, dediqué mucho tiempo y mucho mimo en establecer todas esas bases y cuando me fui ya estaban listos para irse a producción y escalar lo que quisieran y dirigirse a donde quisieran. Era cuestión de sacar piezas y cambiarlas por otras. Vale, no dejaba de ser un Lego. Lo que os he comentado antes. Platform Engineering no empieza cuando instalas un software. Empieza cuando decides construir los cimientos de forma intencionada. Vale, no simplemente sacar por sacar, construir por construir, sino entender hacia dónde queremos ir y qué bases queremos tener para llegar a este punto. Vamos a la empresa C. Todo lo contrario, ¿vale? El punto completamente opuesto. Una gran empresa internacional, con más de 1.300 empleados, diferentes verticales de negocio, más de 20 SREs esparcidos por todo el mundo, una barbaridad. Yo trabajaba en el equipo de problemas transversales de la plataforma. Esta empresa invirtió muy pronto en una developer platform, antes de que los developer platform existiesen. La hicieron ellos, construyeron una in-house. Y al principio todo estaba muy bien, porque con una vertical, 2 verticales, 3 verticales de negocio, todo funcionaba estupendamente. Pero poco a poco, a medida que la cosa fue creciendo, nuevos casos de uso se fueron añadiendo, la cosa se fue complicando cada vez más. Y la meta del equipo, en general de SRE, pasó a ser a mantener un poco ese Frankenstein que estaba ahí. ¿Vale? Hubo un punto en el que la complejidad era tal que había más excepciones que reglas, que los automatismos eran lógica condicional, que los estándares eran ese estándar a menos que lo que sea. Entonces, al final se fue complicando todo hasta el punto de que incluso la gente que lo había construido empezó a decir esto. Creo que esto funciona, pero no sé muy bien por qué. Creo que lo he solucionado, pero no sé muy bien cómo. Y entonces, claro, al final todo se fue a garete y nos dedicamos básicamente a mantener las luces encendidas, ¿no? Para que todo no se fuese al garete, porque la empresa seguía funcionando, seguía creciendo y seguía expandiéndose. Entonces, ahí lo que aprendí es que una developer platform es un organismo vivo, que evoluciona además con la empresa y con la gente que hay dentro. Si la construyes una vez y esperas que eso se quede así, ya vas con retraso, ya vas tarde. No sirve absolutamente de nada construir una maravillosa catedral gótica con un código precioso, pero que es inusable. Es muy bonita, pero es inusable. Y además nadie sabe dónde está la entrada de esa catedral. Muy bien. No sirve de nada tampoco tener un equipo de maravillosos SREs o Platform Engineers si lo único que pueden hacer es apagar fuegos. Tampoco sirve de nada siquiera tener un equipo de SREs o Platform Engineers si no se les consultan a la hora de tomar decisiones estratégicas. Si no están en la habitación cuando se define una feature. Si no están presentes cuando va a hacer onboarding un cliente dentro de unos meses. Si se escala sin tener en cuenta lo que esa escala va a afectar a ingeniería. Entonces no sirve de nada y además no va a evolucionar para nada bien.
Platform Engineering no solo consiste en construir una plataforma, sino también en ir alineándola constantemente con la realidad. Y es un trabajo muy duro. Y es muy fácil que se te vaya de mano. Muy fácil, porque a la que te descuidas, ahora veremos el último caso, se van. La plataforma o la infraestructura que tengas o la arquitectura se va bifurcando y se va yendo del producto, acaban tan lejos que es un esfuerzo enorme para volver a enfocarlos. La última empresa. Empresa D. Podemos decir que es de trabajo ahora, ¿vale? Que ya no os voy a ocultar nada, ¿vale? Tenemos un producto principal con un cliente grande, un gran retailer en UK, al que le montamos la aplicación, ¿vale? Es una aplicación de financiación de compras en una gran cantidad de negocios diferentes. El equipo de plataforma acababa de ser enteramente renovado, que es algo que pasa mucho más a menudo de lo que pensamos. El anterior equipo se fue y cuando yo entré, el que más tiempo llevaba 9 meses. Éramos un equipo de 5 personas, yo fui la última que entró y empezábamos de cero. Además, yo, poco después, entré en mi rol como Platform Area Lead. Entonces, claro, empezábamos prácticamente de cero. Había muy poca información. El equipo de plataforma estaba un poco aislado, no sabíamos lo que había, entonces nos pusimos a investigar antes de definir siquiera la meta, ¿vale? No sabíamos, había que entender qué estaba pasando. Obviamente, pues... Claro, hay que tener en cuenta que tú entras, sobre todo cuando entras en sistemas, arquitecturas, la empresa no para. O sea, la empresa sigue tirando, ingeniería sigue desplegando código, siguen sacando features, siguen pidiendo cosas, siguen fallándole las pipelines, sigue tal. Y tú estás ahí en medio de esto, ardiendo, y dices, bueno, pues ya me enteraré. La empresa, evidentemente, creció mucho en poco tiempo, cambió de negocio, de dirección de negocio varias veces para ir adaptándose, para ir sobreviviendo, porque ya sabemos cómo son las startups. Tienes que sobrevivir a cualquier coste. Entonces, claro, se fueron apilando ahí decisiones, urgencias, decisiones de arquitectura, que era de nuevo ensamblarlo a ver cómo funciona. Nos dimos cuenta muy rápido que no había ninguna estandarización y había cosas que escalaban mal o no directamente. Había cosas que eran inseguras, había cosas que eran muy poco... O sea, había muy pocas cosas defendibles, ¿no? Por eso, por esa escala y por ese cambio de dirección constante. La gobernanza en la nube, y ahí tengo que defender siempre lo defiendo a ultranza, la gobernanza y la seguridad de la nube no son los padres. O sea, alguien tiene que hacerlo. Al final ese trabajo muchas veces cae en los equipos de plataforma, porque según el tamaño de la empresa no siempre tienes la posibilidad de tener un equipo dedicado a la gobernanza específicamente. Entonces esas decisiones que al final luego definen cómo va a escalar una empresa, qué distribución de cuentas tenemos, cómo es la arquitectura, cómo es el networking, qué servicios usamos, cómo los conectamos. Todas esas decisiones al final definen de forma indirecta y a veces directa la gobernanza de tu organización. Y la nube cada vez es más complicado y en escala cada vez es más complicado. Entonces, todas esas decisiones, si no las tomamos a tiempo, luego empezar a tomarlas cuando la empresa, por ejemplo, tiene 5 o 6 años es muy complicado. ¿Vale? Hay que revertir muchísimas cosas. Entonces nos dimos cuenta de eso, lo primero. También nos dimos cuenta de que Terraform escala, bueno, regular. Ahora para infraestructura como código, en la mayoría de los casos usamos Terraform, pero si no tenemos cuidado y si no tomamos decisiones conscientes, si no separamos en capas, en bloques, vamos a acabar con un turbomonolito de Terraform con código completamente infumable, que es dificilísimo de gestionar y que tarda 3 horas en salir a producción. Y además sale todo de golpe. O sea que si te equivocas, la has liado, pero paradísima. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y de nuevo, no es necesario montar todo de primeras ya, una arquitectura maravillosa, entera, un cubo que funcione. Montarlo a capas. Nos dimos cuenta de que teníamos que separar lo que teníamos. Y en realidad daba igual todo lo anterior. La gobernanza, las cosas inseguras, el montaje regulero, porque Platform estaba aislado. Ingeniería no tenía contacto con Platform, el resto de ingeniería. No había vías de comunicación, no sabían cómo pedir cosas, no sabían qué estaba montado ni cómo, no sabían en qué estaban trabajando, no sabían qué estaba implementando. Entonces, en el momento que entré,
vi que había que recuperar la confianza del resto de ingeniería. Y fue lo primero en lo que nos enfocamos, a tener canales de comunicación abiertos, a colaborar, a tener liaisons, a tener syncs o foros en los que todo el mundo podía entrar y directamente preguntarnos cosas o comentarnos cosas que estaban haciendo. Establecer esa comunicación, porque no había nada. Y en base a hablar, literalmente, con el frontend, con backend, con data, con QA, nos dimos cuenta de más problemas que había que no. Obviamente no hubiésemos sido conscientes si los hubiésemos estado mirando por nuestra cuenta. Entonces, la importancia de que el equipo de plataforma esté metido. Tomamos la decisión de arreglar todo esto antes de empezar a construir. Ahora mismo la presión es muy grande. IA, velocidad, escalado, empresas quieren ganar dinero. Entonces viene alguien y te dice, quiero una developer platform para mañana. Y tú le tienes que decir que, por desgracia, tienes que arreglar esto que te va a llevar un año. Entonces, bueno, hay empresas en las que esto lo puedes defender y hay capas de más de arriba que te ayudan a defender eso y hay casos en los que es más complicado. En nuestro caso, pudimos empezar a construir, a arreglar antes que construir una developer platform que se iba a desmontar al día siguiente. ¿Cómo los estamos haciendo? Estamos implementando seguridad psicológica, no solo dentro de nuestro equipo, que en equipos de plataforma es súper importante porque tiene que ser un equipo altamente coordinado, estar todos a una, saber lo que hacen los demás para tener el contexto, compartir ideas, compartir incluso quejas, fricciones que hay, sino también fuera del equipo, que el resto de ingeniería tuviese la suficiente confianza para venir y decirnos, oye, esto no me acaba de funcionar, oye, esto estaría bien que a lo mejor repensásemos cómo estamos gestionando esto. Oye, voy a meter un nuevo servicio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? O ha venido esta petición de negocio o de producto, que el resto de ingeniería suele trabajar mucho más con producto, a ver cómo la abordamos entre todos, ¿no? Coordinación. En mi equipo estamos muy coordinados. Tengo la suerte de contar con 4 personas que la verdad es que es un gustazo trabajar con ellos. Pero siempre estamos intentando coordinarnos y no aislarnos incluso entre nosotros, no acabar con que una persona sabe de esto, otra persona sabe de esto, y entonces si hay un problema de esto, le vienen a este, si hay un problema de esto, a este, ¿no? Intentamos siempre estar involucrados y coordinando entre nosotros. Paciencia y autorregulación, de eso no se habla. En plataforma tenemos que lidiar con muchísimas cosas pasando a la vez. Estás haciendo trabajo interno de plataforma que nadie ve. Y estás solucionando un problema de alguien que está teniendo con su servicio. De repente te hablan por privado para otra cosa que no sé qué. Otra persona que les pasa la documentación pero no se entera. Y un día te puede pillar mal. Y un día le puedes contestar mal a alguien. Siempre es urgente, hay incidencias, pasan cosas. Entonces, trabajar esa paciencia y autorregulación para intentar discernir qué es urgente y qué a lo mejor no lo es tanto. Porque a veces en las empresas se nos va la pinza y parece que todo es urgente. Yo muchas veces le digo a mi equipo que en la gran mayoría de los casos, y en nuestro, desde luego, estamos desarrollando software, ¿vale? Tampoco. ¿Vale? O sea, nos podemos calmar y podemos hacer las cosas mejor, también por, de nuevo, las relaciones con el resto de equipo y más si trabajamos en remoto, doblemente importante. Y evidentemente seguir las buenas prácticas, muchas veces da pereza, muchas veces no apetece, muchas veces requiere repensar cosas que ya estaban hechas y rehacerlas, pero es completamente esencial para practicar Platform Engineering de forma adecuada y no simplemente como un pegote ahí que tienes que hacer. Y gracias a todo esto, estas bases que llevamos construyendo a lo largo de los últimos 10 meses, este año vamos a sacar la primera feature de nuestra pequeña Developer Platform. La hemos llamado Iris. Hemos elegido nosotros el nombre, eso es cuando sabes que la cosa va en serio de verdad. Y además Iris es la diosa del arco iris y de la mensajería. Un poquito menos de testosterona no viene mal a la vida. Entonces estamos trabajando en eso, vamos a sacar la primera feature en unas semanas, ¿vale? Pero nos hemos pasado unos cuantos meses reconstruyendo. Antes de terminar, me gustaría plantearos varias cosas y que es con lo que creo que deberíamos irnos todos de aquí para pensarlo. A la hora de hablar de Platform Engineering tenemos varios problemas en varios frentes. Por un lado está el desconocimiento del resto de la empresa de lo que hacemos, de la importancia que tiene, de cómo comunicarse con nosotros, de cómo se puede colaborar, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ese problema pues, también depende solucionarlo del resto de ingeniería. Y ahí es donde entra el hecho de que, aunque seas frontend,
o QA, te intereses por qué es Platform Engineering, qué no es, o por lo menos lo que hacemos, ¿vale? Independientemente de cómo lo llamemos, ¿vale? El otro problema que tenemos es el desconocimiento de la empresa, que es más complicado de solucionar, sobre todo desde nuestra posición en ingeniería, pero la mayoría de las veces no se sabe lo que hacemos, la empresa no se entera demasiado, tampoco podemos integrarnos también con producto, porque evidentemente no sacamos features, como bien nos ha dicho el asistente de IA, no sacamos features directamente, sino que hacemos el trabajo que está por debajo. Es difícil de justificar, es difícil de vender, pero muchas veces hay mucho desconocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, ese es otro problema. Y otro del que creo que no hablamos mucho nosotros y nosotras, que es nuestra capacidad de transmitir la importancia de lo que hacemos. Y ser nosotros y nosotras las que busquemos a los demás equipos, ¿vale? Una cosa que hemos hecho muy bien en mi actual equipo es ir a buscar a los demás equipos, aunque no vengan ellos, a hablar con ellos, a preguntar, a decir, a hacerse la voluntaria para explicar algo. Y siempre, de verdad, el 99% de las veces la gente responde positivamente. Siempre. Siempre que le dices, oye, esto parece que no lo tienes claro, ¿quieres que te lo explique? Ostras, pues sí. Entonces, hacer autocrítica y entender que a veces estamos aislados, un poquito por nuestra culpa también. Porque seguimos con las costumbres adquiridas del sysadmin de hace 20 años, trabajando en su sótano y gruñéndole a todo el mundo. Entonces, hacer un poco de autocrítica. Lo que he aprendido a lo largo de estos últimos años, en general, es que cuando Platform Engineering se hace bien, nadie habla de ello. La gente testea, despliega, construye, confía lo suficiente en lo que tiene debajo como para centrarse en el problema que tiene enfrente. Pero realmente es lo que subyace al desarrollo de software moderno. Y es muy importante ser consciente de que existe. Platform Engineering es la decisión deliberada de evitar el caos que rodea todas las empresas. Todo el mundo que estamos trabajando en una empresa tecnológica sabemos el caos que implica. Es el crecimiento, es la estandarización, es de quién es esto, quién es el dueño de esto y esto por qué funciona de esta manera. Todo ese caos, todo ese crecimiento, toda esa evolución, Platform Engineering lo que ayuda es contenerlo, redirigirlo, ubicarlo de cierta manera para que el resto de los equipos puedan trabajar de nuevo, siguiendo esos caminos. Nos queda mucho trabajo todavía por delante, como Platform Engineers, de nuevo. O sea, la reflexión queda para nosotros. Necesitamos empatía para entender, de verdad entender los equipos a los que iba a decir soportamos, a veces también, con los que colaboramos y a los que ayudamos a trabajar, de verdad entenderlos, hacer el esfuerzo. Necesitamos resiliencia para seguir operando en entornos altamente críticos. En Platform Engineering siempre operamos en entornos altamente críticos y muchas veces hacemos cambios que pueden literalmente romper la empresa y nadie se entera. Entonces necesitamos esa resiliencia. Necesitamos también confianza por parte de la empresa y por parte de los demás equipos para hacer cambios a gran escala mientras todo va muy rápido hacia adelante. Es la misma, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Estamos cambiando las ruedas del coche mientras está a 160 por hora tirando para adelante. Y por último necesitamos humildad, porque alguna vez nos vamos a equivocar. Entonces, hoy me gustaría dejaros con una petición, sobre todo si no sois Platform Engineers, si no sois SREs. La próxima vez, tomaos un café con vuestro Platform Engineer. Preguntadle qué hace, a qué se dedica, cómo podéis colaborar mejor con él o con ella. Y así es como se empieza una revolución técnica. Muchas gracias.
La Universidad Carlos III de Madrid presenta el grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas, el primero de estas características en España. Un programa que integra informática, matemáticas, electrónica, telecomunicaciones e inteligencia artificial. El grado se imparte en modalidad bilingüe y ofrece la posibilidad de formación dual, combinando el aprendizaje en la universidad con experiencia directa en empresas y centros de investigación. Cursa con nosotros el grado en Ingeniería en Tecnologías Cuánticas.